Adelante, doctor, es suyo el foro. Bueno, pues muchas buenas tardes a todos. Muchas gracias de verdad por el espacio. Sé que han tenido unas jornadas maravillosas y que ahora empiezan otras presenciales, que sean muy enriquecedoras y sobre todo que ayuden mucho a que esta plaga se reduzca, ¿no? Cada uno haciendo de su parte. Y hoy les voy a contar un poquito lo que venimos haciendo desde nuestro grupo. Casi todos saben, yo tengo grupo de duelo por suicidio hace 27 años, hace ya mucho rato, y en todos estos años, pues, han pasado muchas cosas y hemos aprendido muchísimas cosas, ¿no? Hoy les voy a contar parte de lo que es nuestra propuesta, lo que viene de nuestro grupo de duelo, la experiencia vivencial de las personas que han perdido seres queridos por suicidio, pues nos proponen como estrategias de prevención y como tema general del suicidio. Además, quiero que nos centremos un poco en entender con ese modelo que les voy a presentar ahora. Entonces voy a empezar a compartir. Y empiezo siempre por unas imágenes que me gusta siempre porque nos ayudan a entender un poquito y en el desarrollo de la conferencia, de la plática, pues iremos apreciando por qué salen esas imágenes. Esperen, yo borro esta barra. Ya, bien. Suicidio, prevención y posvención. Entonces, veamos y comenzamos. Quedémonos unos segunditos pensando en esta imagen que nos hace pensar. Imagino que lo habrán trabajado. Ya muchos me han No se escuchado. oye. ¿No se oye? Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, doctor, se Azu- escucha. Azuri dice que sí. Les decía entonces que ya muchos me han escuchado esta plática, esta conferencia. Bueno, pues se va sedimentando la información. Acuerden la importancia de la repetición. ¿Qué nos hace pensar esta imagen que veremos en el desarrollo? ¿Qué nos hace pensar esta segunda imagen que me parece a mí sumamente significativa eh, en este tema que estamos tratando? Y esta tercera imagen que nos hace pensar. Doc, no se te Jackie, escucha. pero el resto de la gente sí me escucha. Tú parece que Sí, sí el se problema escucha es tu bien. audio, Jackie. Tienes que revisar tu audio. ¿En qué nos hace pensar? Bueno, ya a lo largo lo iremos mirando. Y solo unos pequeños daticos antes de comenzar la prevención. Según la Organización Mundial de la Salud, ya lo han escuchado repetidas veces, el suicidio está entre las tres primeras causas de muerte en el mundo, en algunos países incluso llega a estar en el segundo puesto, pero lo que quiero llamarle la atención es que, según estadísticas anglosajonas de hace ya bastantes años, canadienses propiamente, también francófonas estas estadísticas, por cada persona que muere, se ven afectadas directa e indirectamente unas 128 personas. Entre nosotros, yo hice un muestreo que no sea representativo, pero sí me orientó de que nosotros, que somos latinos, somos más sociales, tenemos más hijos, pues me dio un promedio de 150 personas directa o indirectamente afectadas por una muerte. Y si tenemos en cuenta que mueren entre 800 y 1 millón de personas al año por suicidio, pues imagínense, unas 150 millones de personas aproximadamente afectadas directa e indirectamente. O sea, esto es un problema muy, muy grave. El suicidio es responsable, sabemos, de más muertes al año, y eso que somos bien violentos, que las guerras y los homicidios que asolan el mundo, según la Organización de la Salud. Esto dice muchas cosas, ¿no? De nuestra sociedad y de la problemática que estamos teniendo, que ya se les habrán repetido muchas veces. Eso significa que el suicidio produce más muertes que la malaria, que es una plaga. Incluso yo vivo en un país donde la malaria es endémica. El VIH-Sida o el cáncer de mama
Aproximadamente una de cada 100 muertes registradas a nivel mundial es el resultado del suicidio. Y la tasa ajustada de muertes por suicidio calculada para tan poquito viejita, del 2017, es de 9,98 por cada 100.000 habitantes en promedio general, un poquito más alta en los países con ingresos más altos, ¿no? Sabemos que incluso de los países más desarrollados, las tasas de suicidio suelen ser un poco más altas, aunque tampoco se puede pues generalizar. Y finalmente se estima un subregistro. Esto le resta un poco de confianza a las estadísticas, ¿no? Porque sabemos que hay un subregistro en casi todos los países del mundo de un 50%, de tal manera que si te dicen que ocurrieron 20 suicidios, realmente pues ocurrieron 40, que muchos no se contabilizan como tal y muchos pasan sin que nos demos cuenta. Veamos, por ejemplo, la cantidad de suicidios que ocurren en los países donde hay líneas férreas, donde hay metro, por ejemplo, como en esta ciudad donde yo vivo, que a cada rato sucede una tragedia. Entonces, ¿qué es lo que hoy se hace? Les habrán hablado 50.000 veces, por eso no me voy a explayar mucho en este tema, pero sí les añadiré lo que nosotros estamos haciendo. Existen tres, realmente son tres. Yo le añadí la cuarta para mostrarles lo que hacemos. Entonces ya lo considero que hay cuatro grandes clases de estrategias de prevención integral para contrarrestar los factores de riesgo de la conducta suicida. Y tenemos estrategias de prevención universal, estrategias de prevención selectiva, estrategias de prevención indicada y estrategias que yo llamo de prevención primaria, porque esta debería de estar en la base de todo, que es lo que nosotros hacemos. ¿Qué son las medidas de prevención universal? Son medidas diseñadas para toda una población y buscan promover el acceso a la atención de toda la población a una salud física y mental y una salud mental apropiada, así como limitar el acceso a los medios más letales, más fácilmente utilizables para suicidarse, y promover una información responsable por parte de los medios de comunicación. Dentro de estas estrategias de prevención, pues las más destacadas son esas. Restricción del acceso a los medios letales. Si bien restringir el acceso es un medio específico que reduce efectivamente las tasas de suicidio, su efectividad no es la esperada, pues suelen ser costosas, difícilmente implantables en todos los lugares y países. Por ejemplo, miremos en el país del norte que ustedes tienen de vecino, donde es más, te venden un arma solo con un documento y no te venden un antibiótico si no tienes una receta. Eso es paradójico, eso es sorprendente, ¿no? Y cómo restringimos, por ejemplo, el acceso a los organofosforados, que son los plaguicidas, ¿no? Pues difícil, porque se consiguen barato. Bueno, ya saben que esta estrategia pues es un poco difícil de lograr. Notificación responsable por parte de los medios de comunicación. Sí, hay acuerdos. A pesar de la noticia que ustedes ven ahí, hay muchos acuerdos entre, sobre todo para evitar el sensacionalismo informativo y las fotografías explícitas, ¿no? Sin embargo, las redes sociales han hecho esto imposible. Antes de que Twitter se llamara, pues, antes de que X se llamaba Twitter, había mucha restricción a las imágenes, a los videos. Hoy día me sorprende que hay una libertad total. Uno ve en X unas cosas que dice uno, pero ¿cómo ponen esto aquí en una red social? Porque han puesto suicidios en directo, ¿no? Una cosa terrible. O sea, esto se está desbaratando y esta estrategia pues está perdiendo mucho peso. Campañas de sensibilización, está bien, se hacen muchas campañas todos los meses y se habla mucho, pero yo les pregunto, ¿ustedes en febrero fueron a alguna plática sobre suicidio o antes de que llegara el mes de septiembre? ¿Cada cuánto ven ustedes pláticas sobre este tema de sensibilización, no solo del suicidio, sino de cómo estar y cómo ayudar y cómo trabajar con las personas que tienen depresión y otras enfermedades mentales? Pues no, falta mucha campaña de sensibilización. Esto debería de ser, digo yo, todos los días, todas las semanas. Nos falta también mucho.
en este tema. Fortalecer las políticas de control al consumo de alcohol y otras sustancias. Es bien reconocido que el riesgo de suicidio es mayor en personas con problemas de alcoholismo y otras adicciones. Además, muchos actos suicidarios en su mayoría van asociados al consumo de alcohol, porque al fin y al cabo el alcohol reduce el control interno, por eso se usa tanto el alcohol. Pero pensemos, cada vez hay menos alcohólicos y menos adictos, ¿no? Al contrario, entonces algo no estamos haciendo bien, ¿no? En este sentido. De hecho, pues aquí en este país, que es el primer productor y exportador de cocaína en el mundo, pues se han planteado mucho a ver qué es lo que tenemos que hacer porque estas políticas no están sirviendo para nada. Mientras haya consumidores, hay que preguntarle a los vecinos, que son los mayores consumidores del mundo, qué están haciendo para reducir el consumo. Medidas de prevención selectiva. Las medidas de prevención selectiva están dirigidas ya a personas y subgrupos de la población cuyos factores de riesgo son mayores, por ejemplo, en pacientes con enfermedades mentales, adictos, alcohólicos, población vulnerable y violencia a nivel de las escuelas, en relación con la violencia escolar y en las empresas el estrés laboral. Y ha habido varias estrategias. Por ejemplo, desarrollar programas comunitarios orientados al problema. Estos programas deben ir orientados a la salud mental, al abuso de sustancias, a la violencia intrafamiliar y a la atención continuada de las pérdidas múltiples a las que se ven expuestos los niños y adolescentes. Piensen ustedes en su barrio, en su colonia, en su comunidad. Esto existe. Puede que en algunos aislados de pronto, pero brilla por su ausencia. Por eso es que a mí estas medidas que siempre se recuerdan cada año, distan mucho de ser una realidad. Desarrollar programas de prevención en el ámbito escolar. Bueno, se han hecho muchos programas para trabajar con los adolescentes sobre todo y enseñarles estrategias, ¿no? Sin embargo, deberíamos de partir con los niños cuando comience el año, haciéndoles un inventario de pérdidas que no es ni más ni menos que una radiografía emocional. Y no solo contentarnos con hacerle un inventario de pérdidas, sino que a cada pérdida hay que hacerle pues un montón de preguntas sobre cómo se desarrolló, cómo se enteró, cómo se lo dijeron, qué ayuda ha tenido, etcétera, etcétera. Y el inventario de pérdidas que promovemos nosotros en el Código Panda, pues está todas esas preguntas. Y debería de hacerse 2 veces al año, ¿no? Sí se han hecho entrenamiento periódico en estrategias de afrontamiento y eso lo venimos haciendo nosotros ya hace muchos años. Yo hace mucho tiempo cambié mi manera de dirigirme a los niños y a los jóvenes. Yo ya no les hablo de duelo propiamente, sino porque les empezaba a hablar de duelo y se dormían, no se ponían a conversar con el de al lado o los más grandecitos estaban con su celular. Entonces dije, no, esto no es lo que los muchachos necesitan. Los muchachos necesitan saber que sí, y ellos lo saben, que las pérdidas son una constante en la vida humana. Por eso les digo yo, hoy no les vengo a hablar de duelo, vengo a hablarles de estrategias de afrontamiento. Y esas estrategias que casi todos me conocen cuando las presento, son basadas en la experiencia real, no son en un curso que yo hice, en un libro que me leí, en una publicación. No, son de ustedes mismos, de los grupos de donde sacamos estas estrategias. El ámbito educativo es un entorno ideal para la prevención. En adolescentes con alto riesgo, los programas escolares de prevención basados en el entrenamiento en habilidades para el manejo de crisis han mostrado ser efectivos, pero no nos quedemos solamente con eso. Esto debe ser una constante. Yo hablo más de estrategias de afrontamiento eh, periódicas. Formar y capacitar a los agentes sociales. A ver, nosotros conocemos algún líder, un docente, un psicólogo escolar, personal de guarderías, líderes comunitarios, policías, bomberos, militares, líderes espirituales, personal de recursos humanos, que esté entrenado en este tema, en detección precoz de depresiones, en el manejo de problemas mentales, pues, ¿cuál es su impacto de esta estrategia
en nuestro medio, muy bonitas. A mí me da un poco de tristeza eso porque me parecen muy bonitas y muy efectivas todas, muy efectivas en el papel, pero la realidad es otra cosa muy diferente. Desarrollar programas de prevención en el ámbito laboral. Sí, se les habla de estrés y que es bueno que vayan a su terapeuta y que saquen vacaciones y que esto y otro, pero el suicidio a nivel escolar sigue siendo una enorme plaga y se los digo yo que soy del sector salud, que las más altas tasas de suicidio en el mundo en profesiones las aporta el sector salud. Mucho suicidio en todo el personal, no solo el personal auxiliar, personal de enfermería, sino entre médicos y digamos que los que llevan la cabeza, los que están a la cabeza son los anestesiólogos. Hay mucho problema y el burnout o fatiga compasional está a la orden del día. De hecho, una de las preguntas que le hacen hoy día mucho a los jóvenes es cuando van a conseguir un primer trabajo, usted está habituado a trabajar bajo ambientes de alto estrés. Y lo que te están diciendo tácitamente es, te vamos a explotar y te vamos a pagar muy poquito, vas a trabajar muchas horas, así que aguante, en la mayoría de los casos. Medidas de prevención indicada. Estas medidas están dirigidas a las personas que ya han sido identificadas en riesgo de suicidio. Las estrategias que se desarrollen deben estar enfocadas en la evaluación y seguimiento individual y grupal. Me encanta que tengan su grupo y que no lo dejen de hacer. Necesitamos muchísimos grupos con el objetivo de reducir los factores de riesgo y mejorar los factores de protección. Por tanto, la atención, seguimiento y acompañamiento de las familias es crucial para el éxito de estas estrategias. Y son brindar apoyo a los profesionales y proveedores de atención primaria. Fíjense que en urgencias ven los trastornos, las crisis de pánico, los trastornos conversivos, la depresión grave. Pues ni caso, pues que llamen al psiquiatra o que vaya al psicólogo. No lo tratan con el debido amor que se debería de tratar. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando medicina, hace muchos años, que llegaba una persona con alguna crisis de angustia y lo que le ponían era agua destilada subcutánea, una cosa bestial que duele muchísimo. Nos falta mucho conciencia de este problema. Cuando la gente me pregunta, doctor, ¿y qué le digo a mi hijo que porque se suicidó su tal familiar? Pues dile que estaba enfermo, con una enfermedad que es tan grave que mata gente, que se llama depresión. En eso hay que trabajar mucho, ¿no? En que la gente sea consciente de que esto es una enfermedad grave. Capacitar familiares y cuidadores de personas en alto riesgo. Pensemos, por ejemplo, en esa cantidad de grupos de apoyo que hay para los familiares de las personas con depresión, con trastorno bipolar, con trastorno limítrofe de personalidad. ¿Conocen ustedes esa cantidad de grupos que hay? Pues no, porque casi no hay. Brillan por su ausencia. Tal vez el hospital, tal vez grupos como el que ustedes tienen, tal vez una clínica de salud mental tenga su grupo, pero el resto no hay. Necesitamos mucho más compromiso en capacitar a las personas en qué hacer. Fomentar el desarrollo de programas de atención y apoyo basados en las tecnologías de la información y la comunicación, sí. Pues una de las propuestas de mi grupo, que ahora se las voy a comentar, de duelo por suicidio hace mucho rato, era diseñar una aplicación, fíjense, ahora que están tan de moda las aplicaciones, donde se cruce un algoritmo de las microseñales que emitimos en nuestra cara y que la cámara nos está constantemente viendo en el teléfono, así como nos está escuchando, cambios en el tono de la voz, en gestos, microgestos que indiquen angustia, que indiquen cualquier cosa más, las páginas que buscamos, lo que escribimos. Debería de haber una aplicación que haga esos cruces para una detección precoz del riesgo de suicidio. Medidas de prevención primaria. Aquí es donde nosotros trabajamos desde la Escuela Internacional de Tanatología y de G5, que no era GS, sino G5, que es, por ahí está Marta, que la vi, nuestra coordinadora general, pues es el grupo de duelo infantil, lo que es el acompañamiento de los niños, que es una cosa enorme y absolutamente maravillosa y sorprendente
donde se trabaja con los niños, con los padres de familia, con los maestros, y tenemos muchas cosas. G5 significa que son 5 pilares. Todas estas medidas se dirigen a la identificación y atención especializada de las diferentes pérdidas que sufren niños y jóvenes durante su desarrollo, así como en la atención oportuna y continuada de sus duelos hasta el final de la adolescencia como medida básica de prevención de las conductas suicidas, los trastornos afectivos expresados en la adolescencia, el abuso de sustancias, las conductas delincuenciales, la promiscuidad y otros trastornos conductuales graves. Dentro de esas estrategias está crear cultura de duelo infantil. Por eso hablamos tanto de duelo infantil, que de hecho en nuestras cápsulas esta semana se dedicó al duelo infantil y yo periódicamente doy por Facebook una plática sobre duelo infantil. Necesitamos crear conciencia. La gente tiene que conocer. ¿Por qué es importante prestarle atención al duelo en la infancia? Básicamente por dos razones. Primero, porque los niños no son resilientes. Eso es un mito que ha hecho muchísimo daño. De hecho, ha hecho que se abandone la atención al duelo infantil, que porque ellos no se dan cuenta, que porque ellos no les afecta, véalo cómo está jugando, desconociendo, porque ese mito desconoce lo que son los bloques congelados de tiempo. Y la segunda razón es por el pensamiento que predomina en la infancia, que hace parte del desarrollo del pensamiento, que es el pensamiento mágico y el egocentrismo, que le hacen ver las cosas desde sí mismo como si él fuera el causante de todo. Están llenos de culpa. De hecho, los dos pilares, la culpa tiene tres pilares que manejamos nosotros, que son pensamiento mágico y egocentrismo, y ya cuando el niño llega como a los 12, 14 años, comienzan las distorsiones cognitivas a ser parte de esa culpa y se forman los tres pilares de la culpa que trabajamos. Reconocer los diferentes tipos de pérdidas. Miren, hay pérdidas relacionales por muerte o por ausencia de esa figura, incluyendo su mascota, pérdida de objetos externos, pérdidas ambientales que se aprecian en los desastres naturales, mudanzas, cambio de colegio, cambio en la estructura familiar, pérdidas del sí mismo, de lo más grave que existe, que son de una parte del cuerpo y de la autoestima, que se incluye el abuso físico, sexual, emocional y deprivacional o deprivacional, que es el abandono, y que estamos destapando unas cosas. Ahí han visto ustedes las noticias que hay en Estados Unidos que se están destapando unas cosas que dan asco, literal. Pérdida relacionada a habilidades y destrezas, como retrasarse en la escuela, no ser escogido para el equipo de deportes, acoso, bullying, por cualquiera que sea la razón. Pérdida relacionada a los hábitos, cambio en los patrones alimentarios, por ejemplo, empezar o terminar la escuela, un accidente escolar. Y pérdida del futuro y protección del mundo de los adultos, como pérdida del modelo de rol, miedo a la escuela como un lugar peligroso. Ya están mandando a los niños hace rato en Estados Unidos con chalecos antibalas y siguen habiendo balaceras. Me decían esta semana, no me acuerdo en qué grupo, que todavía les da miedo mandar a los niños a las escuelas en Estados Unidos. O sea, esto está feo. Entonces, como ustedes ven, no solo son pérdidas por muerte, y todas estas pérdidas pueden producir muchísimos problemas. La gente tiene que saber qué son los bloques congelados de tiempo, que cuando un niño se enfrenta a una situación que considera que no es capaz de manejarla, simplemente la hace a un lado, la guarda, la congela. Le llamamos bloques congelados de tiempo porque congela imágenes, sensaciones, emociones, pensamientos, colores, olores, congela todo sin tocarlo. Eso no es lo mismo que un duelo congelado. Un duelo congelado se trabaja parcialmente y luego se congela por la razón que sea. Pero el problema es que esa conducta suele ser reforzada por los adultos. Dice, ah, miren cómo está de bien el niño. Y le dicen, qué bien, lo estás haciendo muy bien. Entonces el niño comienza a asumir que esa es una estrategia adecuada y a la siguiente pérdida o no puede expresar las emociones por la comunicación no verbal que aprecian sus cuidadores o simplemente porque todo el mundo está contento si él guarda todo eso. Entonces guarda una segunda cosa, luego otra pérdida y hace lo mismo y se forma lo que yo llamo, que muchos, no sé si está por ahí, un racimo de bloques congelados de tiempo que suele descongelarse en la adolescencia o al final de la misma en forma de un suicidio. Se le viene todo encima. Es una cosa desastrosa. Porque cualquier evento estresante posterior, incluso alguna pérdida de menor, de poco impacto en su mundo personal,
abre la puerta del congelador y empieza a descongelarse todo eso. Se abre su cajita de Pandora. Miren, aquí está ese racimo. Congeló una muerte de mascota, luego congeló la muerte del abuelo uno, después la de la abuela uno, después una mudanza, cambio de colegio y empezó a congelar, congelar. ¿Qué se congelan? Emociones, pensamientos, sensaciones, imágenes, colores, olores, sonidos. Y la pérdida actual, la pérdida cualquiera puede descongelar pérdidas pasadas y generar en el hoy una respuesta aparentemente desmesurada, manifestándose en forma de un suicidio o una depresión grave psicótica. Todos saben que yo recomiendo siempre esa película donde se aprecia un descongelamiento de todo un bloque gigantesco que se llama Vidas de Papel. Identificar los trastornos conductuales asociados a las pérdidas, sobre todo uno en particular que a mí me preocupa mucho. Los trastornos conductuales asociados a las pérdidas tienen su origen en dos circunstancias. Uno, en una culpa no aclarada en la infancia. Ya les dije que la forma de pensar de los niños es enormemente culpabilizante por su pensamiento mágico y egocentrismo. Si esa culpa no es aclarada, recordemos que hay tres síndromes asociados. Síndrome del niño bueno, síndrome del niño malo y síndrome del niño psicosomático. Si el niño vive su proceso en soledad porque no le acompañan, porque la gente cree que es que ni se enteraron, véalos cómo están de bien, o percibe que la ayuda que se le da es insuficiente, síndrome del niño matón, síndrome del niño payaso y síndrome del niño cerebrito. Me preocupa mucho el síndrome del niño payaso, que es el niño que después de una pérdida comienza a volverse el chistoso, ¿no? Porque él sabe que con eso atrae la atención de los adultos, una atención que no consigue para su duelo, entonces él se las busca, o se enoja, síndrome del niño matón, o hace reír a la gente, síndrome del niño payaso, o se vuelve muy inteligente, usa su cerebro para atraer la atención de los adultos. El síndrome del niño payaso, recordemos, evoluciona al síndrome de Garrick, en honor pues al actor tan famoso con ese poema tan hermoso que me fascina, que es Reír llorando, donde nos cuentan la historia de Garrick. Hay muchos Garrick, desde Chaplin, el tristemente famoso y que nos hizo reír muchísimo Robin Williams, que era profundamente triste, el Jim Carrey también. Hay muchos, casi todos los cómicos suelen ser Garrick. Validar y reconocer las tareas del duelo en la infancia, que no son las mismas. Los niños no son adultos en pequeño. Entonces no puedes aplicar las mismas tareas del duelo del adulto en el niño. Medidas de intervención. Las medidas de intervención están dirigidas a personas que ya tienen un trastorno diagnosticado y o ideación y comportamiento suicida. Con ellas se busca aliviar o reducir los síntomas o efectos del trastorno. Y entre las intervenciones más destacadas pues están crear programas y herramientas en atención primaria y en servicios de emergencias de detección e identificación temprana. Ahí andamos muy flojos también. Acceso apropiado y oportuno a los tratamientos farmacológicos. A cada rato. Crisis en la industria farmacéutica, en las empresas prestadoras de servicios de salud, que no hay medicamentos. Cada rato se agotan. Intervención de psicoterapia y enfoques psicosociales, sí, pero hay un déficit gigantesco de psicólogos y psiquiatras. Si ustedes consultan las estadísticas, la proporción que debe haber por número de población, por número de habitantes, por psicólogo, por psiquiatra, verán ustedes que estamos pero a años luz de lo que se propone. Medidas de seguimiento. Hace referencia a los diferentes programas psicoeducativos, psicofarmacológicos y psicoterapéuticos que se emplean para brindar atención continuada a las personas con enfermedades mentales crónicas o conductas suicidas y a sus familiares. Se hace seguimiento vía telefónica, se puede ir a la casa, pero sigue siendo muy deficiente. En relación con las pérdidas documentadas en la infancia y vigiladas periódicamente, al menos 2 veces al año, este seguimiento deberá extenderse al menos hasta los 25 años, época en que es de esperar una reducción drástica en la probabilidad de descongelamiento de los conocidos bloques congelados de tiempo, porque normalmente se descongelan pues antes de los 25 años. Así debería de ser y el seguimiento debería ser bien completo, pero andamos flojos porque no hay suficiente personal. La ausencia de una formación adecuada en competencias comunicativas. Por ejemplo, la mayor parte del lenguaje
del suicida, sobre todo cuando hay una base de un trastorno afectivo, es un lenguaje no verbal y paraverbal. Y ya ni siquiera nos miramos, ya no nos importa si no hay coherencia entre lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal. El poco interés que las instituciones muestran en mejorar las competencias comunicativas, así como el estigma social y la falta de conciencia, competencia, interés y atención a las múltiples pérdidas que suelen presentarse en la infancia, siguen siendo las principales barreras para la búsqueda de ayuda adecuada y lograr una reducción efectiva de las tasas anuales de suicidio. Esto pone de relieve la urgente necesidad de estrategias de alfabetización en salud mental, particularmente de la infancia y de aquellos que cuidan de ella. Ya sé que está Vilma por ahí y me enorgullece que ella me haya facilitado este texto. Entonces, ¿cómo ayudarme en tiempo de crisis? Abrázame como si fuera el último abrazo de tu vida. Respeta mis espacios, aprende a estar, pero no me invadas. Acompáñame en silencio si te das cuenta de que no deseo hablar. Escríbeme, llámame o visítame. No esperes que yo tome la iniciativa porque muchísimas veces no tengo la energía para hacerlo. Pregúntame amorosamente y con mucha confianza qué es lo que estoy sintiendo o pensando y busca validar mis respuestas. Sugiéreme las cosas desde el amor, no me lo impongas. Ofréceme comer algo que tú sepas que me gusta, comida o bebida favorita, postre, fruta, helado, chocolate. Si no te lo acepto, déjalo a mi vista, probablemente decido comerlo después. Si no ocurre, no me lo recrimines. Invítame a los lugares que siempre me han gustado visitar y que tú sabes que son de mi agrado. Quizá rechace tu propuesta, pero hazlo. Si estoy completamente en cama y miras que mis fuerzas no me dan para más, ven, acompáñame, quédate a mi lado. No intentes hablarme del tema religioso, que si bien es cierto, profeso un credo, en este momento de crisis, ese punto es lo que menos me interesa. Respétame. Si no sabes cuál es mi música favorita, sin miedo, pregúntame y dime que si quiero que escuchemos un poco. Pregúntame en qué puedes ayudarme en relación con mis responsabilidades. Probablemente no necesite hacer nada, pero el hecho de preguntármelo me hace sentir que puedo confiar en ti y que te importo. Sabes que existe algo que me apasiona, escribir, leer, escuchar música, bailar. Recuérdamelo y ofréceme las herramientas o materiales para hacer uso de ellas. No mires mis pensamientos o ideación suicida como algo terrorífico. Llénate de amor para acompañarme y no sentirme peor. Demuéstrame que confías en mí, aunque todo indique que no deberías hacerlo. Hablemos de suicidio, no tengas miedo. El hecho de que esté atravesando una crisis no significa que no puedo escucharte y entender tu preocupación. Siéntate a mi lado y busquemos otra opción para afrontar este camino. No me pidas, perdón, que le ponga ganas y que me esfuerce o que me ponga o que ponga más de mi parte, pues eso lo hago siempre, todos los días, pero a veces es insuficiente. Mejor dime, me uno a ti y sé que juntas será más llevadero esta situación, pues mis crisis no terminan hoy o mañana, quizá duren días, semanas o meses. Por lo tanto, solo te pido, no me presiones, sé paciente. No te canses de repetirme cuánto me amas, aunque creas que no me importa y que no tengo atención, y no te pongo atención, cada cosa que me dices lo guardo en mi corazón. Si no logras que salga de cama, ve y mira a tu alrededor, mira hacia el cielo y cuéntame cómo están las nubes, si hay o no sol, cómo se siente el aire, si está lloviendo, las gotas de agua cómo son, suaves o fuertes. Dime cómo está la noche hoy, si las estrellas brillan como siempre o están un tanto apagadas. Cuéntamelo todo, porque si me voy, me iré dándome cuenta de todo lo que me rodea a través de tu dulce y suave voz, que valientemente se atreve a desafiarme y llenarme de amor. No me supliques que no lo haga porque de la manera en que me lo pides no puedo entenderlo. En ocasiones estoy demasiado mal como para asimilar tu petición. Como dice Vilma, que se escuche mi voz. Muchas gracias, Vilma. Posvención. Entonces ya para terminar, pues las experiencias extraídas de nuestro grupo. ¿Qué pasó? No nos dimos cuenta, no le notamos nada raro. Era un muchacho, muchacha normal. Pensamos o nos dijeron que era por la edad. Incluso estaba en tratamiento. Esto es lo que quería que vieran con mucho detalle, que le tomen una foto.
Esto es una adaptación del modelo de diátesis, estresor-diátesis del comportamiento suicida. Hay una vulnerabilidad tipo 1, que son los duelos en la infancia no atendidos o mal gestionados, como abandono, abuso físico, psicológico, sexual, explotación, un apego inseguro, culpa no aclarada como consecuencia de la no corrección apropiada del pensamiento mágico y del egocentrismo. Y en la adolescencia se añaden las distorsiones cognitivas. Todo eso genera una gran vulnerabilidad que se muestra con ese pesimismo, impulsividad, agresividad, desesperanza. Pues teniendo esa vulnerabilidad se acercan unos estresores, que en una persona que no tuviera esto, que se hubiera atendido adecuadamente, que le enseñáramos constantemente mejores estrategias de afrontamiento, pues los eventos vitales, las dificultades económicas, las pérdidas afectivas y la depresión no tendrían tanto peso, pero se suman. Y a eso se le suma la vulnerabilidad 2, como les acabo de decir, con una muy pobre reserva emocional, una inteligencia emocional muy pobre, con unas estrategias de afrontamiento muy primarias, conocidas como estrategias de negación, donde solo aprenden la negación propiamente dicha, la represión, la supresión, la proyección, el desplazamiento, la regresión y la formación reactiva. Y por último, si le añades factores que disminuyan la contención interna, como el alcohol y las drogas, o factores de contención externa como la soledad, pues está servido el suicidio. Podemos trabajar en muchas áreas, podemos trabajar en atender los duelos de manera más apropiada, en enseñarles mejores estrategias de afrontamiento. Tal vez con ello podamos cambiar esta situación. Sabemos que en nuestro entorno, por lo menos en mi país, la mayor parte de los suicidios vienen de un trastorno afectivo, pero también se le añaden trastornos en el control de los impulsos y es muy raro que los profesionales hagan escalas de tamizaje para determinar el grado de impulsividad que pueda tener una persona. Yo lo intenté hace muchísimos años en la policía, que hicieran estos test para determinar el grado de impulsividad y nunca se hizo. Y sabemos que la policía, por lo menos en este país, es la institución que más suicidios pone a nivel nacional. Recordemos que la impulsividad pues, se puede presentar de dos maneras, o es rasgo dependiente, es decir, es un rasgo de la personalidad del sujeto que es francamente impulsivo, comidas copiosas, conducción a altas velocidades bajo los efectos del alcohol, actividades de riesgo sin medir las consecuencias, pequeños robos, etcétera. Pero también está el estado dependiente, cuya ideación suicida puede surgir dependiendo de las circunstancias, sobre todo si se asocia con la tercera, que es una situación límite. Si la vida te pone contra la pared, hay gente que ya tiene un plan B por si eso pasa, pero hay gente que no. Si a eso, cualquiera de estos, le sumamos el abuso de alcohol o sustancias, pues ahí está el suicidio. Recordemos que el suicidio no es un acto de valentía o cobardía, es un acto de una infinita desesperación, como lo hemos escuchado repetidamente de muchos pacientes. Matándose uno mismo se mata la desesperación, se acaba el infierno en que la persona vivía, en la mayoría de los casos. El siguiente es el texto que yo creo que todos conocen de la misiva publicada en el Diario de Nueva York para que vean el efecto que tiene los duelos en la infancia, sin editar, del jovencito que se quitó la vida en México en el 2021. En este Día de las Madres solo quiero que te sientas la mujer más feliz del mundo. Además, tú me decías a diario que tu felicidad se fue cuando yo nací, pues fui la causa de que mi papá se marchara de la casa. Crecer con eso. Y continúa, hoy quiero remediar las cosas y que hagas de cuenta que yo nunca nací. Me dijiste que nunca me mirarías con amor, pero yo siempre te admiré y te vi como la mejor de las madres. Y así termina la carta. Espero algún día te acuerdes de mí y en el cielo por fin me abraces. Creo que el mejor regalo que te puedo dar en este día es que yo me quite la vida, pues siempre me decías que y ojalá y nunca hubiera nacido. Pues hoy quiero hacerte la mujer más feliz del mundo. Te quiero mucho, mami. Feliz Día de las Madres. Esto no debería de pasar, pero pasa. Muy bonitas las medidas, pero esto pasa. Y si mientras no corrijamos esto, no vamos a reducir las tasas de suicidio. Sabemos que el suicidio no es que ahora tenga hambre, sino que el suicidio es una sopa. Una conjunción de factores que le ayuda mucho a las familias, sobre todo,
a desculpabilizarse porque se fue por tal cosa. No, se necesita una conjunción de factores. Dentro de ese acompañamiento en la posvención, hablamos siempre de los estados del proceso suicida y aquí es donde entran las imágenes que les dije al principio, que les mostré. Primer estado, fase sintomática disfórica. Hay un malestar emocional. Surge la idea, pero se desecha. ¿Por qué? Porque la persona cree que se va a abrir alguna puerta. Por eso las puertas cerradas. Cree que alguien le va a escuchar, le va a entender su lenguaje. Por eso los dos muñequitos hablando dos idiomas distintos. Eso es lo que está pasando. Ya como no se abre ninguna puerta, la cosa va a tomar más cuerpo y pues no ve que hay salida porque no se abren las puertas. Ya luego vienen unas estadísticas donde unos comunican y otros no. Y en el tercer estado ya aceptó que no se abrió ninguna puerta, que nadie le entendió y ya viene la tranquilidad y la calma antes de la tormenta. Ya está decidido el cómo, el cuándo y el dónde. En muchas ocasiones es así, puede que no sea en todos y a veces los estados son muy cortos. Pero también muy importante entender esto porque le ayuda mucho a las familias en esta posvención, el famoso triángulo letal de Schneidman, que son síntomas característicos que acompañan a una persona cuando está a punto de cometer suicidio. Hay un gran descenso en la autoestima, agresividad, rabia hacia sí mismo, se les van a acabar los problemas, ya no voy a volver a molestar, etcétera, etcétera. Se asocia a una agitación extrema tal, es tanta la angustia que es la que toma las decisiones, porque las decisiones intelectuales se transforman en decisiones impulsivas de orden afectivo, o sea, es la angustia la que toma la decisión, no la cabeza del sujeto y se le añade una visión en túnel en donde lo único que ve la persona es muerte, muerte, muerte. No es que no pensara en sus familiares, es que no los veía porque la angustia no lo dejaba. Eso es un colapso total de la realidad, que es terrible. El suicidio, por supuesto, tiene unas particularidades que lo diferencian o que son más llamativas en el duelo por suicidio que en otro tipo de pérdidas. Esto que les voy a mostrar ahora lo viven muchos familiares. Obviamente, no todos vivirán todas las que les voy a mostrar. Sentimientos de traición y abandono. Queda esas sensaciones, despierta ese angustiante y molesto sentido de traición por tantos años de paciencia y cariño que se brindó. Y se relaciona con muchas preguntas muy dolorosas. ¿Qué le hice para que me hiciera tanto daño? Se lo hacen algunas personas. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Acaso no pensó en mí, en los niños, en su mamá, ignorando lo que es la visión en túnel? ¿Por qué no pudimos llenar su vida, que es algo súper doloroso? ¿Por qué lo hizo? ¿Será que estaba enojado conmigo? Son preguntas que hay que trabajar con los familiares. Sentimiento de culpa. Aprendimos hace muchos años que la culpa siempre está presente en algún grado en todo tipo de pérdida, ¿no? Lo decía Otto Fenichel, un psiquiatra inglés. Y no es desde mi experiencia que en el suicidio haya más culpa que en otro tipo de pérdidas. Es la misma. Lo que sucede es que en el suicidio a ese sentimiento de culpa se le pega como una lapa en la sensación de fracaso de rol, que es la sensación de que no hicimos bien las cosas. Que si tienen un micro por ahí abierto para que lo cierren, porfa. Ese sentimiento de que si se suicidó mi hijo fue porque no fui buen papá, no fui buena mamá, no fui buen hermano, no fui buena pareja, no fui buen hijo, no fui buen hermano. Por eso nos da esa sensación de que esa culpa es mayor, ¿no? El fracaso de error amplifica el sentimiento de culpa en el suicidio. Muerte sin adiós. Queda la sensación angustiante de haber sido abandonados de forma unilateral e injusta en muchos casos, ¿no? Cuando dejan carta, de todas maneras, cuando dejan carta es una muerte sin adiós unilateral, con una persona que dice adiós nomás. Muchas preguntas sin respuesta. Esta ha sido una de las cosas que yo he visto como un calvario en muchas familias que se pasan mucho tiempo buscando respuestas. Existe una urgente necesidad de encontrar una justificación racional al mismo, una causa medianamente aceptable para uno. Ah, ahora entiendo por qué lo hizo y ya no busco hasta que muchas familias, en la mayoría de los casos, terminan por abandonar esta búsqueda y decir, definitivamente, no sé por qué pasaron las cosas. El estigma, la condena es tanto hacia la familia como hacia el mismo suicida. Muchos supervivientes, y ahí viene el estigma, suelen experimentar
menos apoyo social que sus contrapartes y sienten más necesidad de comprensión que en otras muertes. Ayer hablábamos en el grupo de suicidio, precisamente, o no sé en dónde, creo que era ayer, pues ya tengo una mezcla de cosas en mi cabeza, de ese estigma. Rabia, rabia por haberse dado por vencido, por no habernos dado cuenta, hacia Dios, por no haber evitado la tragedia. Y nosotros no somos Dios ni tenemos la respuesta a todas las preguntas. Primer principio tanatológico del que tanto hablamos. Miedo, miedo por los propios sentimientos autodestructivos, por lo que les decía, muchas personas pues tienen su propio plan B, por la sensación de predestinación, porque a veces ha habido en la familia más de un suicidio, un intento de suicidio, miedo por el futuro más allá de la muerte del ser querido, porque bueno, a pesar de que la iglesia despenalizó el suicidio en el año 1992, todavía algunas personas con una religiosidad no bien enfocada, eh, pues condenan al suicidio. Duelo público, muchas veces. Si ayer hablaban algo de un periodista que quería tomar fotos. Frecuente exposición a los medios, pues sí, no solamente son los medios de la prensa, sino que viene la policía, viene la fiscalía, porque es una muerte violenta, ¿no? Entonces, todo el mundo se entera. Ausencias más sentidas, frecuentemente desaparecen muchas personas. Si bien en el duelo, en general, desaparece mucha gente a medida que va avanzando el proceso, en el suicidio suelen desaparecer más personas. Y el pensamiento distorsionado, que también lo hablábamos ayer, es que solamente los familiares inmediatos saben lo que pasó y se dice que la causa de la muerte fue otra. Estas son cosas más comunes, no todos los familiares van a vivir esto, pero es muy común. Ya como producto de esta prevención secundaria, segunda prevención, vamos a mirar las estrategias, ya voy a terminar, basadas en la realidad y en la vivencia del suicidio. Es lo que los compañeros del grupo de suicidio hace unos años propusieron como estrategia. Reconocer el duelo infantil y su impacto, bueno, y mi trabajo, por supuesto. Reconocer el duelo infantil y su impacto en el desarrollo psicoafectivo. Desmitificar el suicidio y la conducta suicida, mejorar su comprensión y conocimiento. Más y más charlas en colegios, empresas e instituciones de salud. No solamente para el mes de septiembre. Tratamiento eficaz de los trastornos mentales. El número de profesionales en salud mental por número de habitantes es sorprendentemente bajo y se requieren más plazas de psicología y psiquiatría en las instituciones del Estado. Hay muy poquitos, pero pagan muy mal, sobre todo a los psicólogos, entonces también es muy desanimante. Diagnóstico precoz del espectro impulsivo. Urge la aplicación obligatoria de pruebas psicométricas que permitan detectar a aquellas personas con un trastorno en el control de los impulsos, particularmente aquellas personas que manipulan elementos de riesgo vital como armas y otras cosas. Control medioambiental de los factores de riesgo. Seguir reevaluar las políticas sobre el abuso de alcohol y sustancias porque esto no disminuye, cada vez es más robusto el problema. Evaluación precoz y simulacros en situaciones límite. Se hace necesario implementar talleres prácticos que evalúen y expongan las estrategias a utilizar en caso de que se presente una situación límite, como puede ser un muerto en la familia, a un diabético que hay que amputarle una extremidad, lo que sea, ¿no? Ante un diagnóstico terrible. Hay que hacer simulacros. El simulacro no es meternos en un ataúd, es saber que si alguien muere, cuáles son las estrategias que han probado eficacia para poder salir de ese proceso de duelo. Mejorar la comunicación familiar o organizacional, realizar talleres periódicos en todos los ámbitos de la sociedad. La gente tiene que saber que la comunicación verbal solo es el 7% de lo que decimos, que el 93% es no verbal y paraverbal, y conocer la importancia que tiene cada una, ¿no? Y por último, creo que esta es la última, identificación temprana del síndrome de Garrick. Muy importante, porque ¿a quién se le ocurre decirle a ese amigo, a ese hermano tan alegre, oíste vos, necesitas una evaluación psicológica? No, pues pensamos que es el que está bien y no hacemos ni mucho caso.
Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía, eres el más gracioso de la tierra y el más feliz, y el cómico reía. Víctimas del spleen, que era la melancolía de aquel entonces, siglo XVIII, los altos lores en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez ante un médico famoso presentóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, de un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte, en un eterno spleen muriendo vivo, y es mi única pasión la de la muerte. Entonces le ofrecían cosas como hoy día le ofrecen a muchas personas cuando están deprimidas. Viajad y os distraeréis, tanto he viajado, las lecturas buscad, tanto he leído, que os ame una mujer si soy amado, un título adquirid, noble he nacido, pobre seréis quizá, tengo riquezas, de lisonjas gustáis, tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia, mis tristezas? ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho, porque en esa época el cementerio era el centro de la ciudad. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agregó el médico, perplejo vuestro mal, mas no debo acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros. A Garrick, sí, a Garrick, la más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo el que lo ve muere de risa, tiene una gracia artística asombrosa. Y a mí me hará reír. Así, os lo juro, él sí, nada más él, más que os inquieta. Así dijo el enfermo, no me curo, yo soy Garrick, cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? ¿Y cuántas veces al reír se llora? Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo a ojos nuestra planta pisa, lanza la faz la tempestad del alma un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar a carcajadas. Gracias, Juan de Dios pesa por esto tan hermoso. Perdimos el interés por determinar la coherencia entre la comunicación verbal, no verbal y paraverbal. Finalmente, estas son las propuestas del grupo. Establecer una cátedra de humanización en los colegios. Establecer una cátedra de inteligencia emocional donde puedan conectarse y motivarse mutuamente los estudiantes. Enseñar a los padres de familia herramientas para la detección precoz del riesgo de suicidio. Investigar y desarrollar estrategias para conocer más dónde aprenden los niños pequeños las formas de llegar al suicidio. Enseñarle a los niños múltiples estrategias de afrontamiento para enfrentar las diversas crisis que la vida les traerá. Ahí hacemos nosotros un gran impacto. Escuela para padres en el manejo de las emociones, las crisis y los duelos de los niños. Ahí estamos también con G5. Conocer mejor las características del duelo infantil, su proceso de facilitación y seguimiento. G5 y la escuela. Estimular más el deporte y el arte como estrategia de afrontamiento efectivas. Fomentar la autoestima basada en principios humanísticos, éticos, religiosos y psicológicos. Manejar los refuerzos positivos en familias, escuelas y hospitales. Incluir siempre a los niños en el proceso de tomar decisiones en lo que requieren para su vida. Incluir las visitas al psicólogo dentro de los planes obligatorios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Ahí me di cuenta que Gran micro, porfa. Formar grupos de apoyo para las diferentes problemáticas de la vida. Capacitar a los jóvenes para que sean líderes en actividades de apoyo en crisis. Establecer una cátedra de comunicación verbal, no verbal y paraverbal, haciendo énfasis en esos famosos termómetros emocionales de detección precoz de problemas emocionales y en fortalecer habilidades de comunicación en los jóvenes. Diseñar una aplicación de inteligencia emocional con algoritmos que puedan determinar algunas predisposiciones suicidas. Publicitar más los riesgos potenciales o señales sobre el suicidio y otras conductas maladaptativas y que las aseguradoras, aseguranzas, como se llame, tengan planes de apoyo emocional obligatorios. Miren cómo la gente se queja de que tiene que pagarle 800 pesos al psicólogo, 800 pesos mexicanos cada semana, pero no se queja si se gasta un dineral y pide un préstamo para ponerle unos braques a la niña para tener una sonrisa muy bonita. Por eso yo digo sarcásticamente, en este mundo tenemos gente con sonrisas muy bonitas, pero más loco que una cabra, enfermos,
emocionalmente hablando, pero con sonrisas muy bonitas. ¿Y ustedes qué sugieren? Eso ya es tarea de ustedes, tarea de todos, porque esto es un problema de todos. Tenemos que trabajar juntos para abrir puertas. Tenemos que empezar a recuperar nuestra capacidad de leer el lenguaje no verbal y paraverbal y llenar el resto de la historia del ser querido, porque la persona que muere por suicidio es mucho más que el suicidio. Como lo hicieron aquí algunas mamás. Ese es el punto negro y llenaron esto para uno darse cuenta que ese ser querido era mucho más que un simple punto negro, porque una de las tareas más difíciles en el suicidio es separar la causa de la muerte del muerto mismo. Yo tengo que aprender a vivir sin ellos, no por la forma en que murió, aunque sea muy difícil, pero ese es el esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. No sé si está Maite. Maite, Aquí estoy, claro que sí. Lore, ¿me regresas el host? ya. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Listo. A todos los que no pudieron entrar, porque hay gente que ahorita va en camino o del trabajo, esta plática va a estar en YouTube y la vamos a subir. Voy a detener en este momento la grabación